Hoy tenemos con nosotros a alguien que vive el deporte desde dentro y también desde la mirada sanitaria. Carla Fondegloria es jugadora de hockey patines, formada en el Club Hockey Mataró, con una trayectoria muy destacada en el Palau de Plegamans, club con el que ha ganado ligas, copas y también Copa de Europa de Clubes. Esta temporada ha dado un paso nuevo en su carrera, fichando por el Club Patines Necafraga, un equipo que acaba de conquistar la Supercopa de España, con gol suyo incluido en la final. Pero además de todo esto, Carla es enfermera y esa doble mirada, la de deportista de élite y la de profesional de la salud, es justamente lo que queremos explorar hoy. ¿Qué puede aportar la enfermería al deporte? ¿Qué necesidades reales hay detrás de un equipo de alto rendimiento? ¿Cómo se vive la salud física y mental desde dentro del vestuario? ¿Y qué papel podrían tener las enfermeras en los clubes, las federaciones y las selecciones? Bueno, Carla, muchas gracias por estar aquí y si te parece bien empezaremos por lo más básico quizá, ¿vale? ¿Cómo te definirías tú misma en el rol este de enfermera y jugadora de hockey? Hola, buenas. Pues la verdad que al final son dos disciplinas muy diferentes, aparentemente. Yo como jugadora de hockey pues me considero muy luchadora, competitiva, responsable, al final también es un trabajo de equipo. Y como enfermera pues bueno, tienes bastante responsabilidad también, constante. Y también hay una escucha activa y o sea, tienes que tener una atención delante de los pacientes pues bastante importante, y yo creo que aún así las dos disciplinas se compenetran bastante porque tienen cosas en común. Muy bien. ¿Crees que ambas, ¿no?, comparten valores, comparten técnicas y Sí, eso te hace, ¿no?, crecer en ambos campos? totalmente. Yo creo que una cosa muy importante es el trabajo en equipo en las dos disciplinas, Sí. pero bueno, es bastante importante esto. Y desde tu mirada más profesional de enfermería, ¿qué cree que puede aportar la enfermería al deporte en general y también luego ya un poco más al hockey, ¿no?, que es a lo que te dedicas? Bueno, la enfermería al final abarca muchos ámbitos, y en este sentido en el deporte pues al final también como prevención de lesiones, prevención de salud también. Al final la salud la tenemos muy al día a día y es muy importante y puede afectar también a deportistas evidentemente, y también pues al seguimiento, al control de estas lesiones, control de heridas, control de muchas cosas. Y bueno, está está directamente relacionada, y al final el papel de la enfermería es muy importante también. Sí, es igual muy importante, pero de cara a la gente igual que está fuera, lo primero que le viene a la mente, ¿no?, son los fisios y no tanto igual los enfermeros. Sí, igual es una profesión un poco totalmente. invisible. Sí, totalmente. Yo creo que en un equipo al final hay muchas cosas importantes, todos los papeles, el fisio, el médico es imprescindible evidentemente, pero cada uno ejerce su función, ¿no? Porque el médico a lo mejor diagnostica más, trata más, el fisio también obviamente rehabilita, pero la enfermera es quien hace el control, hace también ejercicios de prevención, hace la escucha activa a la persona y está al día a día también con ella, y al final también esto se ve a lo mejor menos o se le da una importancia menos de la que realmente a lo mejor tiene. Totalmente. En el momento en el que tú igual estás tratando un poco más a la gente y eres la unión, ¿no?, entre el médico y el fisio, te conviertes en importante, pero igual no eres la persona con la que al principio detecta esos problemas. Bueno, la enfermera al final es quien también a lo mejor detecta problemas desde un inicio. Sí que está entre medio a lo mejor de estas dos disciplinas que has dicho, pero también considero que ella pues es quien también puede derivar cuando detecta según qué cosa que a lo mejor pasa por alto al médico, o porque como hace el control y vive el día a día de la persona y hace los controles cada día,
pues también es quien hace los cribados y quien puede derivar también si ve según qué gravedad de la situación. Muy bien. ¿Y qué le diría a la Carla enfermera, a la Carla deportista jugadora de hockey, como pues lo que has comentado, ¿no? Tanto de prevención como igual de cualquier tipo de cura que pueda tener? Bueno, sí que es verdad que cuesta un poco más, ¿no?, combinar las dos cosas, porque al final yo como enfermera sé muy bien las consecuencias, yo soy muy consciente a veces y he pasado por muchas lesiones y lo he pasado muy mal y yo sé las cosas que se tienen que hacer, pero a la hora de la realidad, como Carla deportista, pues sí que es verdad que este ámbito pues cuesta más, porque al final las ganas de jugar, de luchar día a día, de ser mejor jugadora y todo esto, se olvida un poco la parte más enfermera, pero bueno, todo esto lo combino un poco y... Creas una balanza, ¿no? Sí. ¿Y crees que estás en una posición privilegiada porque has tenido la suerte de practicar o ser una persona deportista y a la vez has sido una persona que te han gustado, pues, en este caso la medicina o más dedicada a la enfermería, pero crees que estás en una posición privilegiada por poder conocer, pues lo que comentas tú, igual un poco las curas, los cuidados, la manera que yo sé que me puedo tratar mejor para estar luego al 100%, o no tiene nada que ver, otro chico que pueda ser enfermero y sea deportista tiene lo mismo que yo? Pues yo creo que ambas cosas un poco. Yo creo que hay cosas buenas, ¿no? Hay beneficios, porque al final, pues lo que dices, al final el hockey patín es un deporte donde recibes muchos golpes, heridas y cosas así, entonces todo esto pues te da la ventaja pues de poder curártelo ya tú sola sin necesitar ayuda de otra gente, pero sí que es verdad que a la vez pues también veo que puede llegar a ser, bueno, yo al final hago mis cosas y como Carla deportista, pues esto a veces se me olvida y bueno, combino un poco todo. Muy bien. Y me quedo aquí, que me ha gustado. Dame un ejemplo que sea, pues, recibís muchos golpes, pues, ¿en qué zona y qué herida podrías tener y qué curas te harías tú mismo? Bueno, para empezar, el hockey patines jugamos con una pelota muy dura. Sí. Entonces, sí que es verdad que llevamos protecciones, pero a veces se van a otras zonas donde... Entonces, claro, hay muchos hematomas, azulones, se pueden hacer brechas, sí que es verdad que las enfermeras también podemos curarlas y suturarlas. Y bueno, también pues, los patines, rozaduras, los sticks, todo esto también provoca muchas heridas. Y tanto antes, cuando las heridas ya están hechas para curarlos, como durante, es muy importante tratarlo, obviamente, porque si no, eso te puede afectar a la hora de jugar. Claro. ¿Tú tienes alguna herida que te cause a menudo algún, yo qué sé, Bueno, mira, roce este año he estrenado unos patines. ¿Sí? Y sí que pues al final, al principio son más duros. Vale. Y se me han hecho algunas heridas y me las he tenido que ir curando, sí. También he patido alguna lesión a raíz de también las pelotas y todo esto. He tenido que parar, pero bueno. Y ahora me voy un poco a la otra vertiente, la parte esta de jugadora que te sale dentro que comentabas antes, ¿no? Que igual pues tienes esta fuerza interior que quiere salir a jugar el partido, cuando igual tu yo enfermera o tu yo más consciente piensa, ostras, igual no estás aún al 100%. Sí. No, totalmente. Esto va un poco relacionado también con lo que te he dicho antes, y sí que es verdad que cuando tienes una lesión o tienes algo y tú sabes las consecuencias que esto puede traer en un futuro, sabes que tienes que parar, pero yo como Carla deportista, las ganas de jugar, de competir, de ser mejor día a día, esto a veces también, bueno, impide o te prohíbe que sigas como avanzando o parar cuando tienes que parar. Claro. Para recuperarte del todo. Y dentro del equipo, un equipo ya pues más profesional, teniendo diferentes pues, salidas, ¿crees que también hay una presión extra que tienes tú que asumir, o en este caso y en todos los deportes, tanto amateur como profesional,
Pues ¿crees que primero tenemos que priorizar, ¿no?, la salud y curarnos bien, aunque haya pues la presión por jugar un partido muy importante o por una final o lo que sea? Sí, yo creo que es muy importante el parar, recuperarte bien, porque a veces a raíz de no parar, pues tienes que acabar parando al cabo de unos meses, porque si son lesiones graves, pues que pueden acabar siendo mucho más graves, o si son lesiones leves, acaban siendo graves. Y entonces es muy importante. Sí que es verdad que en deportes de élite o profesionales pues tienes más recursos y esto lo puedes tratar con mucha más rapidez. Y en cambio, deportes amateurs, pues al final a lo mejor no tienes tantos recursos, no tienes médicos, no tienes psicólogos, nutricionistas, lo que sea, y todo esto lo hace a lo mejor una persona y esta es solo, yo que sé, el entrenador, por ejemplo, y tiene que abarcar todas, y entonces es obvio que es imposible hacerlo todo perfecto. Pero sí que es verdad que después tú como jugadora, yo tampoco he notado mucha presión por querer seguir, simplemente yo creo que es más la persona y la jugadora cómo trate su lesión y lo concienciada que esté de si se quiere recuperar y quiere empezar a jugar ya o esperarte 2 semanas y jugar en 2 semanas y estar al 100%. Ahora me has dado diferentes también profesiones que se encuentran dentro de un equipo. Vamos a tocar otros temas porque al final la enfermería también acompaña, por ejemplo, me has dicho la psicología. No sé si tenéis mucho tiempo para hablar o poder tener conversaciones con el psicólogo o la psicóloga que tengáis, o si es más un tema tabú, el tema pues encontrarte mal emocionalmente, porque sí que las lesiones son empíricas, tú lo puedes ver, lo puedes sentir, lo dueles en muchos casos, pero no sé si en el caso de la deportista la psicología está muy presente y a la vez, como enfermera, ¿cuál es el camino que la enfermera puede guiar para ver algunas pautas o algunas crisis que pueda haber hasta derivarlo o intentarte acompañar? Yo creo que el papel de la psicología en un equipo es muy importante y más en equipos de alto rendimiento o deportes de élite. Porque se pasa mucha presión, hay muchas derrotas, te pones mucha presión también y al final pues no todo depende de ti. Hay muchos, bueno, sí que hay deportes individuales que obviamente pues, pero en el caso de hockey patines es colectivo y entonces, bueno, yo creo que es muy importante y obviamente el papel de la enfermería aquí tiene un papel muy importante porque la enfermera está día a día con el paciente, tiene una escucha activa importantísima y puede evidentemente detectar casos, pues, bueno, que una persona esté más tocada, esté ansiosa, en modo depresiva. Al final todo esto, los resultados afectan la competitividad. Y entonces yo creo que el papel de la enfermera es muy importante, pero obviamente la psicóloga también es muy importante. Y yo creo que trabajos colectivos del equipo, esto ayuda mucho también a abrirse, a entender a tu compañera a veces, a escuchar. Conoceros, ¿no? Más. Conocernos más, claro. Sí. Claro, no, y la enfermera también, o el enfermero también puede ser otra persona con la que igual no vas directamente al psicólogo, pero que puede escucharte y luego puede pues también tratarte, ayudar o hasta hablar con el psicólogo. Totalmente, ya no en un equipo, pero sí que es verdad que en los hospitales, en los ambulatorios, el papel de la enfermera tiene el papel importantísimo y es quien deriva a especialistas si es necesario. Y otro caso que también has comentado, el nutricionista, la nutricionista. Entiendo que también aquí la enfermera tiene un papel importante para ayudar a marcar unas pautas o a ayudar a analizar cuál puede ser, qué puede ser mejor para el cuerpo. Sí, sí, totalmente. La enfermera también ayuda en este papel. Obviamente la nutricionista es quien tiene la mano de oro, ¿no? Es quien entiende más. Pero sí que hay unas pautas principales también según qué tipo de problemas de salud que tengas o cuál sea tu objetivo, pues
te puede ayudar perfectamente en estos casos. Desde las dos vertientes que tienes de jugadora y enfermera, ¿cuáles crees que pueden ser o qué cambios crees que pueden haber en el panorama deportivo para que haya más autocuidado, igual haya más conciencia de algunas cosas que tú como enfermera ves más graves o crees que podrías modificar o se podrían modificar más? A ver, el autocuidado al final depende mucho de uno mismo, pero sí que es verdad que si se dan pautas, pues puede ayudar a las personas a gestionarlo mejor, como sistemas de prevención, también educación sanitaria y deportiva, y obviamente todo esto, yo creo que esta combinación ayuda un poco al autocuidado de una persona y también concienciar de consecuencias que todo esto puede llevar. Totalmente. ¿Crees también en el caso ya más concreto de la enfermería, en el caso de entender lesiones? ¿Crees en tu vida personal que alguna vez en tu vida has sentido que tu mentalidad ha cambiado por el hecho de haber terminado enfermería, haber acabado una carrera, o igual el año que empezaste viste diferentes lesiones y esto no te asustó, pero te hizo contemplar igual mejor preparación en otros ámbitos para no tener estas lesiones? ¿En algo personal que hayas tenido algún cambio o no? ¿Nunca te ha tenido? No mucho. Sí que es verdad que por mala suerte he sufrido lesiones y aún sabiendo consecuencias, porque al final yo tengo experiencia ya con muchos pacientes, cosas que he visto, compañeras y todo esto, pues aún sabiendo todo esto, mi bastante como deportista me tira más y entonces a veces el querer jugar, el querer unirte al equipo, el entrenar, impide un poco a todo esto y lo ralentiza un poco. Claro. Y bueno, hablando de esto, al final tú has tenido que tener una formación para poder ser enfermera. ¿Te ha ayudado o ha sido complicado compatibilizar unos estudios de enfermería con la vida de deportista? ¿Te ha ayudado porque te ha ayudado a tener la cabeza centrada en una cosa y luego desconectar con la otra? ¿O es complicado? A ver, es complicado. Sí que es verdad que yo juego hockey y patines desde los 3 años y entonces toda mi vida he compaginado estudios y deporte. Sí que es verdad que a medida que tú te vas haciendo mayor, tus necesidades o prioridades cambian y obligaciones, obviamente, y al estudiar una carrera como esta, pues sí que se me hizo un poco duro porque al final en ese momento ya estaba en un equipo profesional y al final no es lo suficientemente profesional como para vivir de eso. Entonces también pues ha sido difícil, pero obviamente se puede hacer. Yo lo he hecho, muchísima gente lo ha hecho del mundo del hockey y del deporte en general y se puede compaginar bien. ¿Lo repetirías entonces si pudieras? O si lo tuvieses que recomendar a una Carla que suba, le dirías sí, estudia, que se puede sobre todo también para coger una rutina a tu día a día. Al final esto también ayuda a levantarte pronto, por la mañana pues ir a estudiar, tarde ir a entrenar y tener una rutina así. Además, como podemos ver, eres Carla, eres una chica y muchas veces, por ser una mujer, se predispone igual que las mujeres son más tolerantes al dolor, aguantas más. ¿Has visto nunca, tanto como enfermera o en el mismo equipo, al tener mucho contacto con otras jugadoras, que se os ha predispuesto a, ostras, tendrías que aguantar este dolor, no es tan doloroso como me dices, tendrías que poder aguantarlo? Bueno, depende. Sí que es verdad que obviamente pues la menstruación, todo esto que los chicos no tienen, pues afectan un poco más al dolor, al estado de ánimo también. Al final son temas hormonales y dentro de un equipo, a lo mejor cuando eres más joven, que todo esto es más nuevo, pues sí que afectaba un poco más a alguna jugadora o así.
yo en ese sentido he tenido mucha suerte y nunca he tenido ningún problema de este tipo, pero bueno, al final no he sentido que tampoco por ser mujeres se nos haya... ¿Predispuesto a que tengas que superar el dolor antes o tengas que aguantar cualquier cosa? Se ha respetado bastante bien, yo creo. Muy bien, muy bien. Y bueno, ahora hablabas en el caso de la menstruación y otros problemas, pues que los chicos en este caso no tenemos. ¿Esto es un hándicap para poder jugar sobre todo en alto nivel? Porque tú no sabes cuándo la tendrás, igual tienes una cita más importante o una semana más importante que otra. Bueno, totalmente. Al final somos deportistas, pero ante todo somos personas y los problemas de salud por ser deportistas siguen existiendo y todo esto pues puede afectar, evidentemente. ¿Implementarías más enfermeras en el mundo del deporte, ya sea en equipos, en entidades deportivas, etcétera? Yo creo que sí, es muy importante porque al final es lo que te he dicho, la enfermera hace muchas tareas que a lo mejor ahora mismo lo abarca o el fisio, el preparador físico o el médico, básicamente. Pero al final son tareas que realmente hace la enfermera, que obviamente mejor que ella no sabe nadie, todo el tema de las heridas, el cuidado, el estar día a día, también prevención, problemas de salud, hacer el control. Y yo sí que lo implementaría perfectamente y sería necesario. Correcto. Perfecto, nos gusta mucho tu idea. ¿Y en cambio crees que podría haber alguna limitación? Ya sea, o cuáles crees que sean las mayores limitaciones que podemos tener hoy en día en estas entidades para tener enfermeras y todo este tipo de profesiones? Claro, esto sí que es verdad que uno de los problemas principales yo creo que son los recursos y aparte también a nivel económico también esto concibe pues una persona más y depende de qué club, qué entidad o qué sitio pues no se lo pueden permitir evidentemente. Sí, completamente. Bueno, ya nos dirigimos a la parte final de la entrevista, ¿vale? Bueno, mi pregunta aquí es, ¿cómo te ves o en qué etapa de enfermera o de jugadora te ves a 10 años vista? ¿Como jugadora? O si crees que ya igual no estás jugando, pues ¿qué rama de la enfermería te gustaría más encararte o dedicarte? Bueno, sí que es verdad que yo tengo 26 años, de aquí a 10 años tendré 36, por lo cual creo que ya no estaré jugando, pero obviamente seguiré trabajando. Sí. Yo de enfermera estoy especializada, bueno, tengo el máster de urgencias y emergencias, he estado trabajando 4 años en urgencias y es un ámbito que me gusta mucho, que es muy dinámico. Y me entretiene mucho, se me pasan las horas volando, bueno, es que a mí me encanta. Pero de aquí a 10 años, pues nunca se sabe. A lo mejor también me apetece probar algún otro ámbito de la enfermería. Claro. Sí que es verdad que se implementa pues enfermera del deporte, pues también me gustaría. Al final yo siempre quiero estar vinculada al deporte porque me ha acompañado toda mi vida y me encanta. Pero bueno, nunca se sabe. Bueno, y refiriéndote en este caso a esto, entiendo que, claro, te gusta también la enfermería de urgencias igual porque es activa, entonces entiendo que de aquí a 10 años, igualmente como enfermera y también, o sea, trabajando como enfermera y como enfermera, entiendo que harás y recomendarás seguir haciendo deporte. Obviamente, sí, esto siempre. Yo creo que el deporte es algo que nos puede acompañar a las personas toda la vida, creo que es muy importante, tengamos 10 años, 20 o 80, de una manera u otra, evidentemente, y dentro de tus limitaciones y lo que tú seas capaz de hacer, pero creo que es muy importante hacerlo. Y bueno, ahora nos hemos ido a la Carla en 2035, ahora vamos a la Carla pues de 2015, 2010, que hemos estado hablando de que hay lesiones, hay mucho contacto, hay mucho roce, los materiales del hockey son duros.
¿Qué consejo le darías a la Carla que bueno, ya está empezando a crecer y a buscarse pues, tanto una vida, una carrera, unos estudios, como continuar estudiando? ¿Qué consejos les darías para estudiar y a la vez qué consejos les darías para cuidarse un poco más o poder prevenir a tiempo pasado lesiones que igual se podrían haber evitado? Bueno, pues ser consciente al final día a día de todo, aun sabiendo las consecuencias, pues cuando pasa, pues hacerlo y hacer las cosas como se tendrían que hacer y obviamente seguir luchando, seguir trabajando, que todo tarde o temprano si se es constante llega y básicamente yo creo que estas cosas. Muy bien. ¿Ha habido en algún momento de tu vida, ya más personal, que has dicho, mira, por aquí no paso o esto creo que no vale la pena, igual me lo tendría que mirar, ya sea pues o dejar el tema deportivo, o igual dejar los estudios o igual dejar este trabajo de enfermería o el máster? Sí que es verdad que estos 4 años que he estado combinando las urgencias con el hockey, al final el hockey me ocupa mucho tiempo, tenemos muchos viajes y la disciplina de enfermería es dura porque tienes que trabajar, depende del sitio, pero en hospitales o al final necesitas urgencias 24 horas y festivos, fines de semana tenías que trabajar. Entonces el tema del descanso me costaba bastante y había momentos de la temporada que decía basta porque si no voy a explotar, claro, al final no podía rendir igual a nivel deportivo y esto a mí me frustraba un poco porque yo sabía que podía dar más de mí, pero al final la enfermería es una profesión increíble, pero requiere muchos sacrificios. Y al final pusiste fuerza de voluntad Sí, y tiraste para adelante. Si se quiere se puede, obviamente. Claro. Y hay épocas y momentos de la temporada que son más duras que otras, entonces bueno, es aprender un poco a relativizar, decir bueno, ahora estamos en un momento más duro y después ya vendrán otros que a lo mejor no tanto. Muy bien. Bueno, ya un poco para cerrar, si tuvieses que resumir en una sola frase el mensaje principal que quieres dejar hoy en el mensaje entre la relación entre enfermería y deporte, ¿cuál sería? Bueno, yo al final creo que la enfermería ha quedado claro que es muy importante, que al final el papel de la enfermera es el cuidado del día a día de la persona, el seguimiento y para tener una buena salud. Y sin una buena salud yo creo que no puedes rendir bien como deportista. Así que yo creo que este mensaje queda claro que sin una cosa no puedes rendir bien en la otra. Sí, sí, lo guardamos. No sé si te has dejado algo en el tintero que nos quieras decir, recomendar, ilustrar. Si no... Yo creo que ya me he quedado, ¿Sí? me he quedado bien, sí. Nada, dar las gracias por invitarme y... Sobre todo a ti, gracias por venir, Carla. Esta es tu casa y bueno, hasta aquí la entrevista. Muy Muchas bien. gracias. Gracias a vosotros.